No fue una tarea fácil comprender el desastre frente a nosotros. El vacío no se presentaba simplemente como un agujero negro o una superficie invisible. Era más parecido a lo que uno experimenta al cerrar un ojo e intentar explicar lo que ve. No es oscuridad, no son colores, simplemente nada. Gary, por favor háblame. Miré hacia las pastillas en la mesa de la sala. En ese momento parecían tan siniestras, como si el psiquiatra supiera lo que estaba a punto de experimentar. No había nada malo en mí. Era el mundo el que se había dañado. Entonces me volví hacia mi esposa para abrazarla, para tranquilizarla y asegurarle que todo iba a estar bien, a pesar de no creerlo. Pero cuando fui a rodearla con los brazos, el mundo a mi alrededor simplemente desapareció bajo mis pies. Caí en un vacío infinito de oscuridad antes de sentir finalmente una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Cuando volví a abrir los ojos, el mundo a mi alrededor estaba borroso. Intenté estirar los brazos para entender mejor qué había a mi alrededor, pero estaban demasiado débiles y adoloridos. Aparte de moverme un poco, apenas podía hacer nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba encerrado dentro de una cápsula de vidrio. Alguien golpeó el cristal. Una mujer de pie al otro lado. ¡Jack! Intenté responderle, pero tenía algo en la boca, un tubo que forzaba aire hacia mis pulmones, expandiéndolos y desinflándolos contra mi voluntad. Era un sistema de soporte vital, pero no uno que se encontraría en un hospital. Usé toda mi fuerza solo para extender las manos, rogando en silencio que la persona al otro lado me salvara. Pero antes de que pudiera hacerlo, fui arrastrado de vuelta a la realidad de la que había venido. Mary estaba sobre mí tratando de despertarme. Gary, por favor. Gary, por favor. La oí gritar mientras recuperaba la conciencia. Estaba tirado en el suelo, empapado en sudor. Sentí un frío antinatural, como si mi cuerpo hubiera estado muerto durante algunas horas. Completamente rígido, pálido. ¿Lo viste? ¿Ver qué? Simplemente te desmayaste. Había una mujer. Me llamó Jack. Te desmayaste, Gary. No fue real. No estaba completamente convencido, pero los recuerdos se desvanecían demasiado rápido. Como un sueño que muere cuando te despertas. Con cada segundo que pasaba, las imágenes del tanque de vidrio y la mujer desaparecían de mi mente. Redirigí mi atención hacia el espacio vacío en la pared. Era un fenómeno imposible, que ninguno de los dos podía comprender o explicar. Antes de que tuviéramos oportunidad de hablar más sobre el tema, un pitido fuerte salió del televisor. Nos giramos, asomándonos a la sala, donde una sola palabra estaba escrita en la pantalla. Corre. Por un momento me quedé ahí, aturdido y sin creer que no había perdido completamente la razón. No fue hasta que Mary habló que regresé a la realidad. ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Entonces la pantalla cambió. Ellos vienen. ¿Gary? Señor Wilmort, abra la puerta. ¿Qué está pasando, Gary? No lo sé, Mary. Abrí la puerta y encontré a dos hombres vestidos con uniformes oscuros. Ambos estaban armados, aunque no empuñaban sus armas. Señor Wilmort, tiene que venir con nosotros. Mary intentó protestar, pero la ignoraron. Traté de calmarla mientras me llevaban hacia su auto. Por más que suplicaba respuestas, no me dieron ninguna. Me giré para despedirme de mi esposa, momento en el que uno de ellos me agarró violentamente el brazo. Cuida de ella, dijo uno de los hombres. El otro asintió antes de acercarse a Mary. Ella intentó retroceder, pero el hombre fue demasiado rápido. Le tocó suavemente el hombro, lo que la hizo quedarse congelada en el acto, y sus ojos estaban iluminados por el pánico. ¡Déjala en paz! Pero ya era demasiado tarde. Mary había quedado paralizada por una fuerza invisible. Su hombro quedó suspendido en el aire y lo que la afectaba comenzó a expandirse. No puedo respirar. Logró decir eso antes de que su pecho quedara completamente inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera parado, pero solo para ella, congelando cada átomo de su cuerpo en el lugar en el que estaba en ese momento. ¡Mary! Los dos hombres me empujaron dentro del auto, demasiado fuertes como para siquiera intentar resistirme.
Una vez adentro, uno de ellos tomó una radio conectada al tablero. Inicio en protocolo B7, en la calle Stanford número 7. Una voz distorsionada le respondió confirmando la orden. Miré hacia mi brazo. Se habían formado unas marcas rojas justo donde me habían agarrado. Dolía, ardía incluso, como si alguien lo hubiera encendido con llamas invisibles. La sensación parecía penetrar mi piel, llenando todas mis venas y subiendo por mi brazo. ¿Qué me hicieron? ¿Qué me hicieron? Empecé a decir, pero mis palabras comenzaron a arrastrarse. ¿Qué me...? El mundo frente a mí se volvió borroso, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, caí en un vacío negro de absoluta nada. Mientras flotaba en mi inconsciencia, vi destellos de lugares y personas que no conocía. A pesar de lo desconocido, despertaba en mí una sensación de profunda nostalgia. Me sentía como en casa, pero lleno de jamás lo contrario de déjà vus. Una voz surgió de entre las sombras, atravesando los flashes. Jack, despierta. Con eso fui arrojado de nuevo a mi cuerpo. Me sostenían los dos hombres que me habían secuestrado, y por lo que veía estábamos en un ascensor, subiendo. Está despierto, dijo uno de los hombres como si nada. No importa, no tiene a dónde ir. Solo había un botón visible en el ascensor, sin ningún letrero que indicara a qué piso íbamos a llegar. Aún así pasaron varios minutos antes de que el ascensor se detuviera. Las puertas se abrieron y me empujaron a una habitación grande y vacía, demasiado limpia para existir en la realidad. Todo lo que contenía eran unas pocas sillas y un escritorio cubierto de documentos. Al fondo de la sala, un viejo teléfono rotatorio colgaba de la pared, sin cables visibles que lo conectaran a ninguna red. ¿Qué es este lugar? Pregunté, pero no recibí ninguna respuesta. Me pusieron esposas mientras me obligaban a sentarme frente al escritorio. Ninguno dijo una palabra, solo se quedaron ahí con expresiones de enojo. ¿Qué quieren de mí? ¿Sabes dónde estás, Jack? Me había llamado Jack, un nombre que no era mío, pero que en los últimos días se había vuelto demasiado mío. El nudo en mi estómago apenas se calmaba con la esperanza de que todo se tratara de una confusión de identidad. Ese no es mi nombre. Soy Gary Wilmore. Él negó con la cabeza. ¿De verdad lo crees? ¿Qué quieres decir? Tú no perteneces aquí, Jack Lawrence. Este no es tu mundo. Sus palabras resonaron en mí de forma horriblemente clara. Parte de mí sabía que tenía razón, pero no podía aceptarlo. Mi mente vagó hasta aquella niña que había encontrado en el callejón. Sus afirmaciones de que el mundo no era real me invadieron por completo. ¿Este mundo no es real? Pregunté entre pregunta y afirmación. Los hombres se miraron entre ellos, con un breve gesto de decepción en sus rostros. Nuestro mundo no es tuyo para destruir, dijo, ignorando completamente mi pregunta. Desafortunadamente, a medida que tu conciencia de tu verdadera vida aumenta, el daño a tu entorno también lo hace. Es nuestro trabajo evitar que eso pase. Lamentablemente, no nos quedan muchas opciones viables. Miré de nuevo la habitación. Era tan limpia, tan simple. No parecía real. No había ni una pista de polvo en ninguna superficie. Ni siquiera eco. Como sería de esperarse de un espacio tan amplio como la habitación esta. Era como si el lugar ni siquiera intentara mantenerme la ilusión de ser real. ¿Qué estás tratando de decirme? Aunque ya sospechaba la respuesta. Que tienes que morir, Jack. Por alguna razón esas palabras no me asustaron. En cambio, mis pensamientos regresaron a la niña, la única otra persona que había pasado por lo mismo. La niña. También se lo llevaron. Los hombres se miraron como debatiendo si responderme. Representaba un peligro para todos. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿La mataron? Él solamente asintió. Aunque muerte es una descripción inadecuada para el proceso, Jack. Simplemente matar tu cuerpo físico no basta. Tu presencia entera en este mundo debe ser borrada. Estaba dividido. Si nuestra presencia aquí ponía en riesgo a inocentes, era difícil culparlos por defenderse, pero ella era solo una niña, y pronto yo sufriría el mismo destino. ¿Por qué no borrarme de inmediato entonces? ¿Por qué traerme a esta habitación? Porque necesitamos saber dónde están los demás. ¿Cuáles demás? Los otros como tú. Intrusos que pertenecen a otro mundo. En ese momento el hombre que hasta entonces había guardado silencio sacó un cable conectado a un aparato con forma de jeringa. Me agarró del pelo
y empujó mi cuello hacia adelante para tener mejor acceso y se preparó para insertarlo. «¡Espera, por favor!». Pero, ignorando mis súplicas, me clavaron el aparato en la nuca. Una descarga eléctrica recorrió todo mi cuerpo, paralizándome de inmediato. Sentí como si mi mente se desintegrara. La tela de la realidad comenzó a desgarrarse, revelando meros contornos de un mundo que nunca me había pertenecido. Por un momento estuve conectado con todo, fusionado con cada átomo del universo. Por un instante, lo vi todo, con algunas identidades extrañas separándose del resto. Entonces lo supe. Esas personas eran como yo, humanos que no pertenecían a este mundo. Pero apenas había comenzado esa conexión, toda la información me fue arrebatada. Fui devuelto al mundo equivocado que había conocido toda mi vida, otra vez en la sala con estos dos hombres. «Lo tenemos, llévenlo a la fábrica». El impacto de lo que había visto me sumió en un frenesí de pánico. ¿Quiénes eran esas personas? ¿A dónde me llevan? Me desabrocharon la silla, aunque me dejaron las esposas puestas, pero justo cuando estaban por sacarme de la habitación, el teléfono rotatorio en la pared comenzó a sonar. Los hombres se detuvieron en seco. Sus rostros tranquilos se transformaron en expresiones de absoluto terror. Por un momento, solo se miraron. Luego el interrogador principal asintió y el segundo hombre corrió nerviosamente a contestar. «¿Hola?». La sala quedó en completo silencio mientras el hombre escuchaba. No podíamos oír la voz del otro lado, pero la expresión del hombre se tornaba cada vez más preocupada. El interrogador solo lo miraba impaciente. Después de un minuto eterno, colgó y nos miró. ¿Quién era? Llamaron desde afuera. Tenemos que dejarlo ir. El interrogador no cuestionó la orden, solamente sacó su llave y me quitó las esposas. Eso no cambia nada. Eliminaremos a los otros igual. ¿Dijeron algo más? Sí. Que tiene que ir a esta dirección. Respondió mientras me entregaba un papel con un nombre de calle y un número de habitación. Al pie del papel había un símbolo extraño estampado. Verlo resultaba un tanto perturbador, como si el símbolo solo existiera parcialmente, desvaneciéndose de mi mente en cuanto dejaba de mirarlo. ¿Tiene que visitar el núcleo? ¿Estás seguro? El otro hombre simplemente asintió y me dijeron que le diera un mensaje. ¿Qué mensaje? Nos vemos pronto, Jack. Esas fueron las últimas palabras que los hombres me dirigieron antes de conducirme al ascensor. Parecían molestos, pero más que nada asustados de lo que estaba por pasar. Había sido liberado, pero a pesar de mi milagrosa fuga de la instalación, no me sentía ni un poco salvo. Después de todo eso, no tenía ni la menor idea de dónde ir. Aún así, una profunda sensación de pavor crecía dentro de mí, aunque una certeza de que hiciera lo que hiciera, desde este punto todo solo podía empeorar.